Hola, hoy les voy a presentar del tema de óptica, lo que es la refracción, y veremos un ejemplo. Este trabajo está dirigido gracias al profesor Olivera Guerrero Ricardo y su servidora González Rosales Jania Paola. Como introducción tenemos que en esta práctica de laboratorio se realizará un experimento para observar el fenómeno físico de la refracción de la luz, es decir, el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. El objetivo principal es analizar cómo la luz se desvía al atravesar líquidos de diferente densidad óptica y determinar los ángulos de incidencia y refracción formados entre las superficies de separación, que vendrían siendo los líquidos en este caso, que calcularemos con la ley de Snell. Para ello, se utilizará un lápiz introducido en un vaso que contiene agua, aceite y alcohol, observando las variaciones en la posición aparente del objeto. Además, se realizarán mediciones con un transportador del ángulo inicial del lápiz en el aire y de los ángulos entre cada líquido, registrando los resultados con evidencias fotográficas y videos. Este experimento permitirá comprender de manera práctica los principios que rigen la propagación de la luz y su comportamiento al interactuar con diferentes medios. Ahorita vamos a ver un poquito de teoría y después pasaremos al ejemplo práctico. Refracción de la luz. La refracción de la luz es el fenómeno mediante el cual una onda luminosa se desvía al atravesar la superficie que separa dos medios materiales con índices de refracción distintos, como ya mencioné al inicio. Los medios en los que la luz se propaga pueden variar, incluyendo el vacío, el agua, el aire, el vidrio, entre otros materiales transparentes o translúcidos. Cada medio tiene su propia velocidad de propagación, lo que lleva a una variación en el índice de refracción. Cuando ocurre la refracción de la luz, se involucran varios elementos clave, que son el rayo incidente, que es el rayo de luz que llega a la superficie entre ambos medios; el rayo refractado, el rayo de luz que se desvía al pasar a través de la superficie; la línea normal, una línea imaginaria perpendicular a la superficie trazada desde el punto donde los rayos incidente y refractado se intersectan; ángulo de incidencia, el ángulo entre el rayo incidente y la línea normal, denotado como ángulo 1; el ángulo de refracción, el ángulo entre el rayo refractado y la línea normal, denotado como ángulo 2. Aquí se puede ver una imagen representativa de dichos conceptos. Esta es la línea normal, el rayo incidente, que corresponde al ángulo 1. El ángulo 1 corresponde al rayo incidente, nuestra superficie, nuestros índices de refracción y el rayo refractado, que viene siendo esta, y nuestro ángulo 2, que corresponde al rayo refractado. La velocidad de la luz en cada medio está dada por una magnitud llamada índice de refracción. El índice de refracción de estos medios materiales se determina calculando la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad del medio en cuestión. La fórmula para calcular el índice de refracción es N igual a C entre V, donde N es el índice de refracción del medio, C es la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en el otro medio. Hoy en día se conocen los índices de refracción de muchos medios materiales. Algunos ejemplos son el aire, el aceite, el acetona, el agua, el alcohol, la glicerina. Estas son sustancias líquidas. El aire es una sustancia también. Materiales como el ámbar, el acrílico, agua marina, diamante, polietileno, vidrio y zafiro. Aquí se ven sus índices de refracción. Ahora veremos la ley de Snell. La ley de Snell es una ley física que relaciona el índice de refracción de dos medios diferentes con el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Así pues, la ley de Snell sirve para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar una superficie que separa dos medios con un índice de refracción distinto. La ley de Snell recibió este nombre en honor al físico neerlandés Wilbrod Snell van Rooyen, quien descubrió la fórmula de la ley de Snell. Cabe destacar que la ley de Snell también recibe el nombre de ley de Snell-Descartes. Esta es nuestra fórmula, que N1 viene siendo el índice de refracción del medio en el que incide la luz por el seno del ángulo que forma el rayo de luz con la normal del medio en el que incide la luz, que es igual a el índice de refracción del medio en el que se refracta la luz por el seno del ángulo que forma el rayo de luz con la normal del medio en el que se refracta la luz. Aquí una imagen de ejemplo de esta fórmula para que se entienda mejor. Este es nuestro ángulo 1, que es el ángulo que se forma del rayo de luz con la normal donde incide la luz. Y este es el que refracta, el de refracción. Y aquí los dos índices de refracción, que puede ser aquí el de aire y aquí el del agua, o puede variar, pero esta es nuestra fórmula. Ahora, la reflexión interna total. En física, el ángulo crítico o ángulo límite es el ángulo obtenido de calcular la inversa del seno del cociente entre el índice de refracción del medio en el que incide el rayo de luz y el índice de refracción del medio en el que se refracta el rayo de luz. Tenemos los dos índices de refracción, el seno del ángulo, despejamos, que viene siendo arcoseno del índice 2 entre el índice 1, viene siendo nuestro ángulo crítico, o arcoseno o seno a la menos 1. Donde este es nuestro ángulo crítico, N1 es el índice de refracción del medio en el que incide la luz y el otro en el que se refracta la luz. Así pues, cuando el ángulo de incidencia 1
es mayor que el ángulo crítico, el rayo de luz se refleja totalmente en el interior del medio en el que incide. Es decir, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, la luz no se refracta, sino que se refleja. Y por tanto, en lugar de pasar al otro medio, se queda en el interior del mismo. La luz ya no traspasa el medio, sino que se refleja dentro de, como podemos ver en este ejemplo. Aquí es el ángulo límite en el que ya nuestra rayo de luz ya no se refracta, sino que comienza a reflejarse, pasando los 90 grados. Veremos algunas aplicaciones de la refracción. La refracción nos permite tener lentes, lupas, prismas y arcoíris. Incluso nuestros ojos dependen de esa curvatura de luz. Sin refracción no seríamos capaces de enfocar la luz en nuestra retina. Otra aplicación que es muy importante, ya que gracias a ella podemos llegar a avanzar, hemos podido avanzar en la tecnología que conocemos hoy en día, es la fibra óptica, que es un medio de transmisión que se utiliza principalmente en redes de datos, en el internet y todo eso. Consiste en un hilo muy delgado de material de plástico de vidrio, por el medio del cual se envían impulsos de luz o datos a transmitir. El haz de la luz se propaga por la fibra por medio de un ángulo, que es de reflexión, que pasa por encima del ángulo que es el límite de la reflexión total. Esta fuente de luz que se usa puede ser un láser o también una luz LED. Aquí podemos ver una imagen, cómo utilizan el ángulo crítico para optimizar cómo se transporta el láser por el cable, haciendo que sea lo mejor y lo más veloz posible. Aquí está cómo está constituido la fibra óptica, las capas que contiene. Y pues las fibras ópticas son muy utilizadas en telecomunicaciones, pues poseen la ventaja de poder llevar información a través de largas distancias a velocidades bastante rápidas. Ahora pasaremos a nuestra práctica de laboratorio, que es lo siguiente. Hola, bueno, vamos a pasar a hacer nuestra práctica de laboratorio, para dicho ya en la presentación. Los materiales que vamos a utilizar van a ser un lápiz, alcohol etílico, un envase transparente, puede ser de plástico o de vidrio, agua de la llave, un transportador y aceite de cocina. Lo primero que vamos a hacer es introducir nuestros líquidos de diferentes densidades para después colocar el lápiz dentro de nuestro envase y ver cómo comienza a distorsionarse la imagen de nuestro lápiz debido a lo que ya expliqué en la teoría, que es que los líquidos tienen diferentes índices de refracción, lo que hace que se distorsione nuestro lápiz, y prácticamente lo vamos a mostrar en este experimento. Empezaremos desde el más denso, que es el agua. Después el aceite. ¿Ven cómo comienza a subir? Eso es porque es menos denso que el agua, por lo tanto se va hacia la superficie. Ahora, con mucho cuidado, ingresaremos el alcohol. Ponemos aquí un poco de agua. ¿Cómo? El alcohol es menos denso que el alcohol es menos denso que el aceite, y por lo tanto se queda en que el aceite y el agua. El alcohol es menos denso que el aceite y el agua, por lo tanto se va más a la superficie. Ahí se pueden observar nuestras tres sustancias, que es el agua, la del fondo, el aceite y nuestro alcohol. Ahora insertaremos nuestro lápiz y vamos a ver cómo se distorsiona la imagen. Como pueden apreciar, la forma en que vemos el lápiz se ha distorsionado. Ahora pasaremos a los cálculos.
Ahora pasaremos a calcular nuestro ángulo de refracción del aire al alcohol. Dicho cambio que visualmente hubo en el lápiz lo vamos a calcular. Para ello vamos a utilizar la ley de Snell, que tiene esta fórmula, la que nos va a ayudar a calcular dicho ángulo. Tenemos que el índice del rayo incidente, del rayo refractado por el seno de nuestro ángulo refractado, que es lo que vamos a calcular, es igual a... Bueno, la fórmula ya la expliqué. Ahora vamos directamente a los cálculos. El índice del alcohol es 1.36 por el seno del ángulo que no conocemos, igual a el índice del aire por el seno de nuestro ángulo que ya conocemos, que es respecto a la normal. En este caso es de 30 grados. Volvemos a pasar esto igual. Uno por seno de 30 grados nos da 0.5, ya escrito en la calculadora. Ahora queremos encontrar el ángulo, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a despejar. Estos dos se están multiplicando, entonces lo voy a pasar dividiendo. Ahora necesito dejar solo al ángulo. El seno del ángulo lo pasamos a la inversa, que sería el ángulo es igual a coseno o seno a la menos 1 de 0.5 entre 1.36, que esto lo metes a la calculadora y nos da como resultado que nuestro ángulo de refracción, que es este de aquí, nos da como resultado $21.57. Y ese es nuestro resultado. Ese es el ángulo refractado de nuestros primeros fluidos entre el aire y el alcohol. Bueno, ahora vamos con los otros líquidos, que es el de alcohol a aceite. Vamos a calcular el ángulo de refracción del alcohol hacia el aceite. Comenzamos sustituyendo en nuestra fórmula, índice de refracción del aceite, que es 1.47 por seno del ángulo refractado igual a el índice de refracción del alcohol, que es 1.36 por el seno del ángulo incidente, que es el que ya habíamos calculado anteriormente, que nos dio del agua al alcohol, que es de 21.57 grados. La multiplicación de esto nos da 0.5, y esto lo escribimos tal cual.
Ahora vamos a despejar de nuevo lo que ocupamos, que es el ángulo incidente. Esto está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y el inverso de la multiplicación es la división, pues lo pasamos dividiendo. Y el inverso de seno viene siendo arcoseno o seno a la menos 1 de esto. El resultado de nuestro ángulo de refracción, nuestro ángulo de refracción viene siendo, ya poniendo esto en la calculadora, aproximadamente 19 punto, me salió un poco largo en el 8.88 grados. Y este es nuestro ángulo de refracción del alcohol al aceite de nuestro lápiz. Continuando con el último cálculo, con nuestro último ángulo de refracción, que es el que tiene del aceite al agua. El índice de refracción del agua es de 1.33 por el seno del ángulo que estamos buscando por el índice de refracción del aceite por el seno de nuestro ángulo que calculamos anteriormente, que es de 19.88 grados. Esto de aquí nos da un resultado, pero te lo voy a poner, entonces voy a transcribir esto de acá. Esto de aquí, la multiplicación de esto de aquí nos ha dado 0.5 porque es una cadena. Y volvemos a hacer el despeje, queremos que esto quede solo solín. Entonces esto lo pasamos dividiendo. Y el seno, para dejar solo el ángulo, ponemos seno a la menos 1 de 0.5 33. Y todo esto nos da como resultado, voy a hacer más, $22.0 8 grados. Este sería nuestro ángulo de refracción del aceite al agua. Y para comprobar, ya verificando que es cierto, voy a añadir aquí la imagen. Aquí podemos apreciar que los ángulos calculados son correctos. En conclusión, a través de esta práctica fue posible comprender de manera directa el fenómeno de refracción de la luz y cómo ésta cambia de dirección al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. Al introducir el lápiz en diferentes líquidos y observar su desviación aparente, se evidenció cómo la luz se propaga a velocidades distintas dependiendo de la densidad óptica del medio. Además, mediante la aplicación de la ley de Snell se confirmó la relación entre los ángulos de incidencia y refracción, lo que permitió cuantificar el comportamiento de los rayos luminosos. En conjunto, este experimento no solo reforzó los conceptos teóricos vistos en clase, sino que también demostró la importancia de la reflexión en la vida cotidiana y en las tecnologías, como el funcionamiento de lentes, instrumentos ópticos y sistemas de comunicación por fibra óptica.